Buenos días, esta es la explicación del segundo proyecto programado de programación orientada a objetos. En este momento vamos a ver los diagramas de caso y las descripciones detalladas. Primero se ve el diagrama de casos de uso, en el que se muestra que aquí está el jugador, que puede hacer dos acciones, que son colocar barcos y lanzar disparos. Tras lanzar el disparo se pueden dar dos situaciones: el disparo haya caído al agua o que el disparo haya tocado al barco. Y tras tocar el barco se puede ver si el barco se hundió o simplemente ha sido dañado. Después se dan las descripciones detalladas de cada caso. Primero la descripción de lanzar disparo, donde el actor primario es el jugador, el actor secundario es el oponente, la precondición es haber colocado los barcos, la postcondición es que queda registrado el disparo, el flujo principal consiste en que se ingresan las coordenadas del disparo, se registra el disparo, se verifica si hizo contacto con algún barco, y su flujo alterno sería que ya se disparó en esa coordenada anteriormente. El caso de uso colocar los barcos se ve el actor primario jugador, el actor secundario no tiene, la precondición es haber iniciado el juego, postcondición que los barcos quedan registrados a gusto del jugador, y su flujo es que el sistema introduce los barcos de manera aleatoria. Después el usuario selecciona los barcos y los arrastra a la posición deseada y selecciona finalizar. El flujo alterno es que no se puedan poner dos barcos en una misma posición. Después aquí se da lo que es el diagrama de clases y la ilustración de la interfaz. El diagrama de clases viene a presentar disparo, que el disparo tiene como atributos coordenadas X y Y, y su método es que registra el tipo de disparo. El jugador tiene su nombre, tiene sus barcos, y su método es que él envía los disparos y ordena barcos. El barco tiene tamaño y se introduce en coordenadas X y Y. El tablero tiene cantidad de filas, cantidad de columnas, y su método es que registra los disparos y muestra los barcos. Después aquí se ve el diseño de la interfaz. El diagrama de secuencias es el que sigue a continuación, y aquí se puede ver la primera acción, que es atacar, donde está el usuario, ingresa las coordenadas, después se crea el disparo, al hacer el disparo se verifica si hay un contacto, y en su tablero se actualizan los disparos y ya devuelve cada una de sus verificaciones y muestra el disparo hasta llegar al jugador para que note dónde se ha ocasionado el disparo. Después cargar el juego, se inicia el juego, se crea un tablero y se piden los datos del archivo. Después se insertan los datos, se muestra el tablero en la interfaz y el usuario es capaz de verla. Después, por último, se dan las coordenadas de un disparo que se muestra acá. Después se actualiza la lista de dónde cayó el disparo y se actualiza el archivo. Después el archivo me tira de nuevo los datos y así sucesivamente hasta llegar al usuario. Ya ahora en lo que es el código como tal, bueno, podemos empezar aquí con lo que son las clases. En este caso es Vertical Shape. Se ve su clase que tiene, tiene como atributos las columnas y las filas, ya que ahí es donde se va a introducir el barco. Y también tiene acá lo que es su tamaño, su posición, sus hits y su método constructor. Después está ship también, que el ship tiene el ship en general tiene tamaño, posición, hits, y el boolean sunk, que significa si ya se pudo hundir el barco o no, o solamente se pudo hacer un hit. También su método constructor. Después está player.java, que también es el método constructor de cada uno de los players. El player tiene un gameboard y también tiene un ID, así se identifica tanto jugador 1 como 2. Después también el horizontal, que se ve en las columnas y las filas, cada uno de los atributos que tiene un barco y su método constructor. Hit también se da en lo que son aquí el boolean is hit, que significa en caso de que se haya hecho un disparo al barco. Después el integer y y el integer x, que son las coordenadas. Después gameboard, que aquí agarra lo que es el player, número de líneas, número de columnas, también es su ID y todo su método constructor. Bueno, aquí se ve el FXML.
También aquí se da el board list con bueno, su clase. Aquí se ve el JSON parser donde se va haciendo cada una de las escrituras del, del juego, ya que aquí se van cargando lo que son los tableros, se van viendo lo de las columnas, cada uno de sus casos. Y aquí al final se ve donde se guarda cada uno de los, se puede guardar los tableros en caso de que se necesite cargar información. Ok, el main lo que tiene aquí es donde se llama el fxml y también tiene launch args que lo que hace es llamarme al controller. Después, en cuanto al controller, lo que me importa lo que es JavaFX. Después se da la clase controller que me tiene el JSON parser y me puede guardar lo que son los gameboards y su método constructor. Después new game, que aquí puede ser donde se inicia, que aquí se ve el juego, los tableros totalmente vacíos y se empieza en el jugador 1. Después load game es en caso de que el jugador se haya salido y quiera volver a ingresar al juego. Entonces puede puede load el juego donde haya quedado y va a poder seguir con su juego sin ningún tipo de inconveniente. Después en set label lo que hace es darle la posición al jugador si es 1 o es 2. Después find pane lo que hace es ir buscando entre los paneles que se van seleccionando y entonces al revisar su columna y su línea me va a ir marcando cada cosa que el usuario vaya seleccionando. Clearboard lo que hace es limpiarme el tablero y aquí lo que hace es que me cambia el color a light blue, que es el color que se usa originalmente antes de que haya algún barco o algún hit. Next turn lo que hace es dar los turnos de cada uno de los jugadores. Aquí en el boolean de verify coordinate lo que hace es ir buscándome cada uno de los, si se hizo algún hit, en qué posición fue, tanto en su coordenada X o Y para poder identificarla bien en su tablero. Después next button lo que hace es que se pueda ir como haciendo, se puede poner next para seguir con las, tanto como para su siguiente acción. Después show shapes layout lo que hace es que aquí se va a pintar en cada, tanto como el horizontal como el vertical. Cuando, bueno, aquí también primero se limpia lo que es el tablero y después se van a colorear los barcos. Bueno, aquí también se va viendo el tamaño de cada uno de los barcos y el panel que se elige y se va a ir pintando de color café según al usuario como lo elija. Después en show hits lo que me va a ir haciendo es que también me limpia de nuevo lo que es el tablero y me va a ir buscando entre, bueno, si se hizo algún hit, si me pegó en el barco, si se pegó del barco cambia el color y después se ve el is sunk, que lo que revisa es que recorre el barco para ver si ya ese barco se hundió y al hundir el barco se cambia de color. Después en add hit lo que hace básicamente es que va añadiendo los hits a una lista para ir buscando, para ir marcando en su tablero cada uno de los hits que se ha provocado. Y también se revisa, en este caso en Game Over, se tiene que revisar si ya se golpearon todos los barcos, si no se han golpeado, y se tiene que marcar para que no se pueda volver se tiene que meter una lista para que no se pueda volver a ingresar a esa coordenada en otro disparo. Después se da reset gameboard, que lo que hace es borrar todo para ya poder ingresar a un nuevo juego. Game over, que lo que hace es que va buscando entre los ships y va a ver si ya todos se hundieron, y en el momento en el que todos se hayan hundido se puede decir que terminó el juego. Aquí se revisan el ID del jugador y se da el mensaje de que ese jugador con el ID ganó.
que el jugador que haya logrado hundir los barcos del enemigo. Después aquí en Confirm Hit lo que hace es que revisa la columna, las columnas y las líneas para ver si el barco se ha pegado con algún barco o no. New Game es aquí cuando se quiere volver a jugar, entonces lo que hace es que todo se resetea. Y después Checkboard lo que hace es aquí primero me borra todo el tablero, y después lo que hace es que va viendo por el panel y lo cambia de color.